Saludos, estimado maestro que te atreves a innovar. Y a ti, si no eres maestro, también te doy la más cordial bienvenida a este curso de manejo de herramientas Google para la educación. Continuando con nuestra serie dentro de lo que sería el manejo de Classroom, vamos a ver ahora un tema un poco más avanzado. Concretamente vamos a revisar lo que son las guías de evaluación. Las guías de evaluación en Classroom son una cosa maravillosa porque nos permite establecer todos los criterios que voy a utilizar para evaluar cada una de las tareas, y esto hace que el momento precisamente de calificarlas sea un momento bastante sencillo, bastante agradable, y que al mismo tiempo nos ayuda a olvidarnos completamente de la parte matemática, ¿no? Porque el sistema lo va a hacer todo por nosotros. Vamos a ir entonces a revisar cómo funciona y cuál es el efecto que produce. Entonces, bueno, pues sabemos, nos vamos a trabajo de clase. Tengo yo aquí, bueno, pues ya varias tareas hechas, varios temas, tengo de todo. Aquí está claro, es toda una sopa de ejemplos. ¿Sí? Y bueno, vamos a crear una tarea. Crear tarea. Le vamos a poner el título que nosotros queramos. Por ejemplo, pues estaba en un tema ahí que decía la célula, ¿no? Entonces podemos poner partes de la célula. Solo se me ocurrió. Instrucciones. Haz una lista de las partes de la célula. Nada más es un ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos que podemos añadirles y crearles diferentes cosas. Vamos a ponerle, por ejemplo, un puntaje. Está bien de 100, no hay problema. Ponemos nuestra fecha de entrega. Ya sabemos que siempre por buena práctica hay que poner fecha de entrega. ¿A qué tema pertenece? Bueno, en este caso lo voy a poner el de la célula. Y aquí abajo está el punto importante de este video, la guía de evaluación. Si yo doy clic, me da varias opciones. Me dice crear una guía de evaluación, reutilizar guía de evaluación o importarla de hojas de cálculo. Bueno, ¿qué significa cada uno? Crear guía, precisamente, como su nombre lo dice, nosotros vamos a crear todos los criterios que vamos a utilizar para evaluar esta tarea. Si generalmente solicitamos más o menos los mismos criterios, solamente cambia uno o dos, entonces es muy posible que en las siguientes tareas utilice la opción reutilizar guía de evaluación, porque me va a buscar todas las que ya haya elaborado y yo voy a poder elegirlas para volver precisamente a utilizarlas, ahorrándonos una enorme cantidad de tiempo. O importar de hojas de cálculo. Bueno, nosotros podemos revisar cuál es el formato para crear las guías de evaluación desde una hoja de cálculo y pues utilizarla ya desde ese punto, ¿no? En ese sentido podría ser, pues ya depende de cada usuario, a lo mejor más rápido diseñar la guía de evaluación directamente en una hoja de cálculo, ¿verdad? Y entonces ya después importarla. Aunque realmente, pues yo creo que es bastante rápido y eficiente hacerlo directamente en Classroom, pero bueno, ya dependerá también de cada usuario. Entonces voy a crear una guía de evaluación. Vamos a ver el panel que nos da. Nos dice el nombre de la actividad para la que vamos a hacer nuestra guía de evaluación. Nos dice que si usar puntuaciones, este es importante que lo dejemos encendido porque el sistema automáticamente va, digamos, que a hacer como la conversión de los puntos que se ganen en la guía con los puntos que vale nuestra actividad. Entonces hay que dejarlo ahí conservado. Entonces, criterio, título del criterio. Aquí es donde nosotros escribimos precisamente esos criterios que vamos a calificar en un trabajo. Por ejemplo, cuando calificamos y les decimos, quiero que tu trabajo tenga portada, quiero que tu trabajo tenga buena ortografía, que tu trabajo sea de tantas páginas, que tu trabajo sea, por ejemplo, con tus propias palabras. Todo este tipo de criterios que nosotros ponemos en las tareas es los que vamos a ir colocando aquí. Por ejemplo, yo puedo poner el criterio portada. Descripción del criterio, ahí es donde yo selecciono en qué consiste este elemento que yo espero recibir de la tarea de mi alumno. Por ejemplo, las actividades deben contener una portada con las siguientes características, ¿no? Entonces les puedo enumerar, por ejemplo, uno, nombre, dos, fecha, tres, lema, cuatro, escudo, cinco, materia, seis, tema, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya yo ahí pongo como todas las características que va a tener mi criterio
Y luego ya paso a la parte de la rúbrica, ¿sí? Entonces yo le digo, le voy a poner 0 puntos a mi alumno, título de nivel, le digo, le voy a poner ceros si no tiene portada. ¿Sí? Y entonces en descripción pongo, el documento no cuenta con una portada, ¿verdad? Obviamente, si no la hace, pues qué puntos le doy. Y luego puedo agregar el siguiente y digo, bueno, pero te voy a poner un punto si ponemos tiene entre 1 y 3, bueno, le ponemos y 2 elementos de la portada, ¿verdad? Descripción, solo se agregaron 1 a 3 elementos solicitados, ¿verdad? Y luego digo, bueno, pero le voy a poner dos puntos. Si le ponemos, tiene la mayoría de elementos de la portada. Y en descripción le ponemos, apenas hicieron falta algunos elementos solicitados. Nosotros realmente podemos ir escribiendo lo que queramos. Aquí lo importante es que veamos cómo se van relacionando los puntos. Y entonces decir, te voy a poner 0 puntos o te voy a empezar desde 1, desde 2, desde donde cada uno de ustedes quiera, pero ir colocando los diferentes rúbricas que nos va a dar este criterio de evaluación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya pongo 3 puntos y le digo, cumple con la portada, ¿verdad? Y entonces contiene portada y esta cumple con todos los requisitos, ¿sí? Nosotros podemos poner tantos puntos aquí niveles como nosotros queramos. Yo aquí en mi ejemplo solamente puse 4, del 0 al 3, pero ustedes pueden poner todos los que quieran. También los puntos que den pueden ser con saltos como ustedes quieran, 0, 2, 4, 6, 0, 5, 10, 15, 20, como ustedes quieran colocar, son totalmente libres. Una vez que se llena este criterio, ¿sí? Entonces en la parte de abajo nos dice añadir un criterio. Y entonces nos abre otro panel exactamente igual al anterior, pero para añadir el siguiente criterio, por ejemplo, ortografía. Se me ocurrió, ¿no? ¿Verdad? Y entonces pasamos a lo mismo, ¿no? Sí, cabe mencionar que ustedes como docentes pueden utilizar este sistema de criterios de evaluación como más se adapten. Por ejemplo, habrá quien le interese hacerlo como una lista de cotejo en lugar de como una rúbrica. Y nada más vamos a colocando, por ejemplo, 0 no cumple, 1 sí cumple, 0 no cumple, 1 sí cumple, ¿no? Cada uno de los criterios que vamos colocando. Como les vuelvo a mencionar, en este sentido el sistema es totalmente benevolente con cada uno de los maestros para que lo llene según sus necesidades. Entonces, bueno, yo en este caso estoy usando un instrumento de rúbrica, como podremos ver, ¿sí? Vuelvo a repetir, ustedes pueden usarlo como un instrumento de cotejo también. Entonces vamos a suponer que nosotros ya llenamos todos los criterios que necesitamos, ¿sí? Ya está. Ustedes pueden poner también tantos criterios como necesiten, no es obligatorio que solamente haya 2, 3, pueden poner muchos, muchos criterios y el sistema se los va a permitir. Entonces, una vez que yo termino, vamos a revisar, fíjense bien, el primer criterio me permite llegar hasta 3 puntos, ¿sí? El segundo criterio me permite llegar hasta 2 puntos. Entonces la suma de esos dos criterios da 5 puntos. Es importante como ubicar esta parte, ahorita van a ver por qué. Pongo guardar. Una vez que pongo ya guardado, ¿sí? Guía de evaluación, la podemos revisar y ahí está. Ahí está nuestra guía, ¿sí? Creamos nuestra tarea. Y para continuar me voy a ir a la pantalla como alumno. Y entonces, como alumno, encuentro ya el tema que me puso mi maestro, lo reviso, ¿sí? Al verlo, fíjense muy bien, pongo ver tarea y ahora la tarea me muestra los elementos, los criterios que me va a calificar mi profesor. Por ejemplo, veo ahí portada y me muestra todos los elementos que tiene. Entonces yo como alumno sé exactamente lo que mi profesor o profesora me va a calificar. Es importante. Entonces, bueno, vamos a crearle un documento. El alumno ya lo hizo y ya lo entregó. Me voy nuevamente a la parte del profesor y vemos que en el tema, en las partes de la célula, ya tengo un alumno que presentó la tarea.
Le doy clic y entonces voy a observar su documento. Ya conocemos también el entorno para calificar los documentos, pero como creamos una guía de evaluación, en la parte derecha nosotros podemos ponerle los puntajes, pero también podemos basarnos en la guía de evaluación que diseñamos para esta tarea. Podemos tal cual aquí seleccionar los puntos que le damos. ¿Sí? Por ejemplo, le damos los 3 puntos, 2, 1 o 0 y vean cómo el sistema automáticamente va jalando todo. Miren, 1 de 3 y el sistema solo hace la conversión y dice, bueno, si era aquí 1 de 5, entonces le toca 20 de 100. ¿Sí? O sea, solito ya lo acomoda según las características que hayamos nosotros registrado. Ahora, vamos a suponer que no nos acordamos exactamente de en qué consistía cada rúbrica de nuestro criterio. Nada más damos clic aquí al título del criterio y cambia los cuadritos por cada uno de los elementos de la rúbrica. Entonces, si nos damos cuenta, viene absolutamente con todo. Y digo, bueno, este documento no contiene portada, pues doy clic aquí, ¿no? Y luego me voy a caligrafía y pues tampoco escribió nada, pero vamos a suponer que está perfecta la caligrafía. Entonces observamos cómo el sistema solito acomodó ya la gráfica y se la devuelvo al alumno. Y así de fácil podemos calificar utilizando las guías de evaluación. Como podemos ver, es un sistema muy amigable, muy cómodo y realmente eficiente porque se adapta a todo lo que nosotros hayamos pedido. Se adapta al tipo de rúbrica que utilizamos, si es rúbrica o es lista de cotejo. También se adapta a las necesidades según los puntos que le hayamos dado a la actividad, ¿verdad? Y bueno, así de sencillo funciona las guías de evaluación. Generarlas, aparte de darnos como ese plus después de que vamos a evaluar, también nos ayuda a que los alumnos, los papás y todos los que tengan acceso a ver estas actividades sepan a ciencia cierta lo que nosotros como profesores calificamos de la actividad, ayudándonos también pues en toda esta parte de las problemáticas que se puedan suscitar cuando los alumnos tienen dudas respecto a la calificación que se les puso. Aquí no tenemos ese problema, simplemente tenemos toda la guía aquí, ¿sí? De por qué fue la calificación. De hecho, el alumno la puede ver. Fíjense bien, me voy a la sección otra vez de alumno y el alumno ve perfectamente ya la calificación que el maestro le puso, ¿sí? Y si da clic aquí, el alumno ve qué es lo que dice. Dice, el documento no cuenta con portada, entonces el alumno no puede discutir nada. A ver, muéstrame dónde está la portada. Y es cierto, el alumno no la encuentra y por lo tanto, por eso tiene ese 0. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Yo soy el profe Juan Parra y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.